Hola a todos, camperos de mi vida. Me voy a adentrar en el tema miedos. Lo siguiente, quédate a ver el vídeo. Yo me imagino, porque aparte me lo comentáis y es algo que con lo que he tenido que convivir desde el principio que estoy aquí, que el tema de los miedos es uno de los temas que más os llama la atención. ¿Por qué? Porque según la situación que yo vivo, eh, y la vida en la que vivimos todos, en el mundo en el que vivimos todos, con las noticias que nos dan a todos los días, es cierto que una mujer sola en el campo a veces puede parecer un tanto vulnerable. ¿Qué pasa? Que yo, os voy a poner un poco en situación, cuando llegué aquí, hacía unos meses había dejado una relación de 7 años con uno de mis exnovios y yo durante esos 7 años no había trabajado la autoprotección. O sea, mi exnovio era una persona grande, fuerte, era una persona que no parecía vulnerable. Entonces, claro, yo como durante esos 7 años pasé muchísimo tiempo con él porque trabajábamos juntos, vivíamos juntos, viajábamos juntos, yo como que un poco me deshice de los miedos en el papel de la relación. O sea, yo no sentía miedo a la hora de volver a casa por la noche porque normalmente volvíamos juntos. Yo no sentía miedo a la hora de vivir donde vivía porque vivíamos juntos. Yo no sentía miedo a la hora de viajar porque yo siempre lo tenía al lado. Entonces, cuando llegué aquí, me di cuenta de que ese papel de persona protectora ya no estaba y yo ya no lo sentía así. Entonces tenía que funcionar en base a aprender a protegerme a mí sola y entendí que al final la protección sobre todo era mental, porque tampoco en mi relación hizo falta protegerme nunca de nada, ¿no? Pero a lo mejor tampoco él habría estado ahí para protegerme. Era todo como un poco un trabajo mental que yo tenía hecho de tener a una persona fuerte, grande, sana, masculina, al lado, que ya hacía que yo, pues ante cualquier altercado o ante cualquier comentario fuera de lugar en base a yo mujer, pues él estuviese ahí para ayudarme o para protegerme. Claro, cuando llego aquí, estoy sola, solísima. Yo no tenía perro, yo no tenía nada. Y me enfrenté a la soledad al mismo tiempo al que me enfrenté a muchísimos otros miedos. Es verdad que yo no he tenido nunca un miedo grande, 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 pero sí que es verdad que, bueno, mi madre siempre me había protegido, como todas las madres harán, de cara a la realidad. Entonces yo, como tenía varias cosas que superar, no solo la soledad y el miedo, sino pues la oscuridad, vivir en la naturaleza, nunca había vivido en la naturaleza, pues entonces me puse a hacer un trabajo conmigo misma, mental, en el cual poco a poco fui entendiendo que hasta que yo no tuviese todos los miedos tratados y gestionados conmigo misma, yo no iba a tomar ninguna decisión de cara a buscar protecciones, ¿no? Entonces en este momento, cuando yo llegué aquí, mucha gente me decía, pero ¿cómo no te coges un perro? ¿Pero cómo no pones cámaras? ¿Pero cómo no pones una alarma? Tú lo que necesitas es un hombre. Y claro, a mí todos estos comentarios en ese proceso en el cual yo estaba de querer superar miedos, me venían un poco grandes en el sentido de que veía que la gente no estaba entendiendo el concepto. O sea, que a mí un perro no me iba a salvar de nada si yo realmente vivía con miedos. O que a mí una pareja realmente tampoco me salvaría de nada si yo tuviese que convivir aquí con ciertos miedos todos los días de mi vida. Entonces entendí que todos esos miedos eran miedos que la gente tenía y que de alguna manera volcaba en mí en forma de preocupación, no en forma de te quiero estropear tu proceso mental, pero sí en forma de preocupación, pues venían ese tipo de comentarios que en aquel momento pues me daban igual, porque lo que te digo, yo lo que veía era que esa gente, sin esa pareja, sin ese perro, sin esas luces, sin esas alarmas, no podrían nunca dar el paso que yo estaba dando. Y como yo ya lo había dado y estaba dentro de él, no podía retroceder a volver a creerme que la protección vendría de una forma externa, porque yo tenía que sentirme protegida conmigo misma. Entonces, poco a poco empecé a analizar dentro del lugar en el que estaba y el momento en el que estaba, los miedos de más a menos, cuanto más o menos me importaban.
O sea, por ejemplo, el miedo a vivir en la naturaleza. Yo no soy una persona que tenga miedo a los animales ni a lo salvaje. De hecho, considero que aquí nos respetamos todos muchísimo. Es verdad que el jabalí entra sobre todo a por la patata, pero hay una cosa muy curiosa que la última vez ha pasado muy notablemente, que es que los jabalíes, en los bancales donde hay cosas pues random, tipo una tomatera que ha salido, o tipo una berza, o tipo el otro día que me encontré un puerro ahí creciendo, pues como que lo respetan. O sea, como que de alguna manera me escuchan y me entienden y me respetan. Es verdad que con las patatas no pasa, pero sí que pasa con estas cosas. Yo he llegado a tener jabalís aquí al lado y a mí no me generan miedo. Entonces, claro, yo el primer tema, pues el de vivir en la naturaleza, lo analicé y dije, a ver, María, tú miedo a los animales no tienes. Luego, otro miedo que podía estar viviendo era el miedo a lo espiritual. El miedo a lo espiritual es algo que nunca he tenido. Soy una persona con altas capacidades desde que nací y agradezco un montón que en mi círculo de confianza, en mi familia y demás, como yo todo me lo llevo mucho al humor, nunca se me ha juzgado como una persona lo que se entiende loca. Entonces yo nunca he dudado de mis capacidades y nunca he dudado de mis razonamientos en base a esas capacidades. O sea, yo te puedo contar que he visto a una persona, que creo que esa persona está fallecida, que lo que ha pasado es esto, pero luego seguramente me marque una sonrisa y te lo diga desde un punto de humor. De esa manera, o sea, de tal manera que hay veces que la gente se asusta más de lo que yo me he podido asustar en base a esa experiencia, ¿no? Entonces, en esta casa, desde que yo llegué a nivel espiritual y a nivel hablando un poco de cosas paranormales, siempre he sentido que la energía con la que aquí convivo es una energía de apoyo y de protección. O sea, nunca he sentido que las personas que han vivido aquí o que están aquí por motivos varios o lo que sea, me hagan nada malo. Al contrario, siento que son personas que agradecen y valoran muchísimo lo que yo estoy haciendo en este lugar. Y cuando me pongo un poco en su situación, entiendo que yo estaría igual. O sea, si yo hubiese construido esta casa con el esfuerzo que yo he conllevado, con las vivencias que luego he tenido aquí, y luego, pues imaginaros, yo fallezco y esto cae en el olvido y a nadie le llama la atención y nadie lo valora y nadie quiere usarlo, pues yo estaría de la misma manera. O sea, yo estaría brindándole todo tipo de oportunidad positiva a la persona viva que estuviese aquí intentando sacar de esto el máximo provecho. Y como yo siempre lo he hecho todo con muchísimo valor y muchísimo respeto, yo nunca he llegado aquí y me he posicionado en el lugar de destruir, en el lugar de sentirme por encima de, sino que yo siempre actúo en base a lo que hay, en base a las posibilidades. Y ante todo agradezco lo que ya está hecho, porque para mí es una forma de demostrarme a mí misma que si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Entonces, todos los sucesos que he tenido paranormales aquí, en base a espíritus y demás, siempre han tenido que ver con lo que os digo, apoyo, respeto, valor. Entonces, si vuelvo a la gestión del miedo en cuanto a lo paranormal o a lo espiritual, no puedo sentirme más que agradecida. Igual que me siento agradecida de que haya vida salvaje y yo nunca voy a interactuar para que esa vida salvaje desaparezca, en el papel espiritual me siento de la misma manera. Agradezco que estén aquí y agradezco todo lo que hacen para que sea posible que yo me sienta como me siento. Vale, otro miedo que puedes tener o que yo pude tener en aquel momento fue el miedo a la soledad. La soledad es algo que está juzgado y visto de una manera que se entiende como que es un poco fracaso. Pero desde mi punto de vista y en base a todo lo que yo aprendí gracias a estar sola, solo puedo estar agradecida. O sea, considero que hay muchas cosas que si no fuese por haber estado sola, no habría llegado hasta ese punto de comprensión. Eso no quiere decir que yo quiera estar sola toda mi vida, porque soy una persona muy sociable, por eso hoy estoy hablando con vosotros. Entonces, a mí me encanta compartir y a mí me encanta
vivir procesos con otras personas, me encanta hacer reír, me encanta reírme con ellos, me encanta hacer bromas, pero sí que es verdad que aprender a vivir solo te hace entender que no tienes tantas necesidades como lo que os decía antes. Si yo estoy bien sola, no necesito de una pareja. Si yo estoy bien sola, no necesito de la compañía de un animal. Si yo estoy bien sola, no necesito de nadie que me entienda, ni me comprenda, ni me escuche, porque conmigo misma soy capaz de hacer de ese papel de observador y de hablarme conmigo. Y bueno, diréis, pero esta tía está loca. Bueno, sí, pues es necesario a veces llegar a estos puntos simplemente para escucharse y para actuar en base a. Entonces, la soledad, el miedo a la soledad, creo que es un miedo que viene condicionado por el sistema o por la sociedad o por, bueno, en el mundo en el que vivimos, porque todo el rato están como bombardeándonos, ¿no? Con que tenemos que tener amigos para ir a tomar cerveza, con que tenemos que tener pareja para regalarnos bombones en San Valentín. Me explico, ¿no? Como que está muy bien recibido que tú tengas un entorno social amplio y que tú te sientas querida por los demás. En este caso, yo soy capaz de sentirme querida por vosotros sin ni siquiera conoceros, porque al final es verdad que las palabras son solo palabras, pero la energía y la proyección que hacéis en vuestras palabras a mí me llega y yo no me siento sola en ningún momento. Entonces, el miedo a la soledad es algo que, bueno, a lo mejor en otro momento hablaremos más concretamente, porque el tema de la soledad es algo bastante intenso, es algo que es un poco como la vivencia, ¿no? De todo el día. Porque los miedos, creo que los miedos cuando los superas ya están. Pero la soledad es verdad que todos los días tienes que volver a hacer tu escucha, a hablar contigo misma, a saber cómo estás y demás. Entonces, el miedo a la soledad, en mi caso, lo que os digo, lo traté, lo gestioné, lo lloré, lo escribí, lo plasmé en mi libreta y de hecho voy a leeros un fragmento que tengo aquí. A ver, ¿qué dice? Esto está escrito en septiembre del 2020, creo. 2000, sí, nada más llegar aquí. Sí, 2020, septiembre del 2020, como ahora, pero en 2020. Vale, dice, es imposible sentirse sola cuando estás aquí. Aquí significa la naturaleza. Y en la naturaleza significa en casa. Siendo casa la naturaleza, aprenderás tantas cosas como ella quiera ofrecerte y tú quieras aceptarle. Solo dependerá de ti el poder de entenderla como madre que te cuida y protege. Entonces, si aquí es la naturaleza y naturaleza es casa, podríamos decir que casa es vida. Vida que te envuelve y te llena de más vida, cargada de aprendizaje y experiencias. Vida para vivir y ser vivida, no dando la vida por vivir y viviendo la vida como tiene que ser vivida. Esto iba un poco en relación a, bueno, pues a cómo al final en la sociedad y en el sistema, por no valorar nuestra vida, damos la vida por muchas otras cosas que no deberíamos de darla o no en tal porcentaje, ¿no? Contigo mismo siempre mejor y viviendo contigo mucho mejor. Vida maravillosa que me envuelve y me transforma, al igual que transforma toda mi compañía, ya que aquí nada es igual cada día. Cuando hablo de compañía me refiero a todo ser vivo, desde el más minúsculo como un ácaro hasta lo más gigante como un castaño milenario, que decide ser y estar y aparecer en mi camino. Digo recibe porque es, en muchos casos, cuando yo en búsqueda de mi soledad recibo su compañía. Véase el caso de Nico, que ahora mismo ya no está entre nosotros, gato sobre el que debo escribir mientras ronronea sobre mis rodillas, estando sentada en la puerta de la casa, cobijada de la lluvia que también nos acompaña. Pues así bien creo que es suficiente reflexión la hecha previa para entender en qué situación me encuentro y hacia dónde van mis esfuerzos. En este mismo momento me siento como entre cuatro paredes. Sería imposible entenderlo así, ya que en estas cuatro paredes lo último que hay son eso, paredes.
Podríamos decir 4 visiones, donde de frente veo el futuro, futuro lleno de felicidad y seguridad de estar haciendo lo correcto. A mi lado derecho solo veo presente, pero no mi presente, sino el presente que nos rodea, un presente lleno de odio y apariencia, que envuelve a todo quien se deja envolver. A mi izquierda solo veo el bien, mi pasado, mi presente y mi futuro. A mi izquierda solo veo aquí, solo veo naturaleza, solo veo casa. Y en mi espalda, ahí atrás, nada más llevo una mochila, pero una mochila cargada de 26 años de entendimiento, de aprendizaje, de superación, para seguir siendo lo que estoy siendo. Todo lo que ha pasado en mi vida ha tenido un porqué y gracias a todas las alegrías y desgracias estoy donde estoy. Y entender la vida de esta manera es lo mejor que me habría podido pasar nunca, porque así ninguna desgracia podría ser considerada como tal, y sí pudiendo ser un aprendizaje más. Bueno, pues esto es lo que escribía yo en aquel momento. Tendría que leeros muchas más cosas sobre el miedo, pero también quería hacer hincapié en el tema este de que os digo de la soledad. Estar solo entre la naturaleza es complicado, porque aquí todo está muy vivo y todo cambia cada día. Y todo es un reflejo de que la vida es mucho más que lo que tú vives, que tú no eres el centro de la Tierra y que en muchas ocasiones, si te sientes así, es todo por tu mente. Cuando te desprendes de este pensamiento de que tú eres el centro, de que tus problemas son el centro, de que tus virtudes son el centro, empiezas a observar y empiezas a ver cómo hay muchas más cosas que suceden todo el rato que pueden tener la misma importancia o más de lo que a ti te preocupa sobre ti mismo. Por ejemplo, el tema de vivir en la naturaleza pues te hace ser mucho más sensible, pero mucho más comprensivo ante cosas como la vida y la muerte, el nacimiento y el fracaso, ver cómo de una camada de animales a lo mejor no sobrevive nadie, el papel que tú tienes ante todo esto, que normalmente es de mero observador, aunque yo siempre intento ser ayudante. Quiero decir, yo intento ayudar a los animales y a todos los seres a que su evolución sea mejor, pero también entiendo que no soy parte de todos sus destinos. Entonces, en muchos casos, asumo y observo, simplemente. Entonces, el estar en este papel de observador ante la naturaleza, el estar metido en este pleno mundo, ¿no?, de lo que es la vida, porque la vida al final es esto, la vida no es lo que pasa en la ciudad, la vida es el día a día, ¿no?, el reloj que aquí en cada momento pasa algo, te hace sentirte menos importante a ti, te hace sentirte un poco más, pues, como si pudieses ser una mosca o como si pudieses ser un caracol. Entonces eso te hace ser mucho más sensible a la hora de entender, por ejemplo, lo que os decía al principio. Yo no mato porque yo podría ser esa babosa. Y hay una canción que me gusta mucho que dice, habla de los animales, ¿no?, que entran al huerto, y dice que puedes ser un bandido caracol entrando al huerto buscando momentos felices. Y es que es lo mismo que tú buscas. Entonces, en el momento en el que tú te bajas tu poder o tu valor, como el que nos han demostrado o nos han querido demostrar que tenemos como humanos, dejas de sentirte sola, porque todo lo demás te acompaña y entiendes que no necesitas humanos para sentirte mejor, sino que lo que necesitas es sentirte bien contigo misma, escucharte y hacer en base a eso que has escuchado. Vale, volviendo al tema del miedo, ya he dicho la soledad, he dicho el miedo a lo salvaje, a la naturaleza, a los animales, por ejemplo, y el miedo a lo paranormal. Bueno, pues existe otro miedo que creo que viene condicionado en muchos casos por nuestras madres o por nuestros padres, que lo hacen de una forma de intentando sobreprotegernos ante algo que a lo mejor no nos generaba miedo. Mucho cuidado con este tema, porque al final podemos estar condicionando a nuestros hijos para toda la vida. Y yo sobre todo me di cuenta en el tema de la oscuridad. Considero, y siendo consciente en base a mi pasado,
creo que nunca he tenido miedo a la oscuridad. Pero si acudo a hechos, me doy cuenta de que mi madre siempre me ha protegido de la oscuridad de una forma innata, sin que yo se lo pidiera. Que siento que está influenciado, que tú de forma primitiva o de forma interior no traes el miedo a la oscuridad, porque el miedo a la oscuridad sería tener miedo a la noche, y la noche forma parte de todos nuestros días. Entonces, es como un poco retroceder en la evolución humana, tenerle miedo a la noche. Que le puedas tener respeto porque a lo mejor el humano no es un ser creado para vivir en la noche, bueno, habría que demostrarlo. Porque al final también cuando vives en la naturaleza te das cuenta de que en la noche pasa lo mismo que en el día, pero en otro plano, ¿no? Como en otra película. O sea, está el telón, se abre el telón y es de día, y se abre el telón y es de noche. Pasan cosas, las mismas, los animales viven, fluyen, se mueven, las plantas también, se enriquecen de la luna, del sol, de la lluvia, de lo que pase, del rocío, pero creo que en la noche en sí no tiene nada negativo y la oscuridad tampoco. Quizás el humano es el que más tienda a hacer cosas perversas en la noche, no lo sé, pero no puede servir como ejemplo de una gran verdad, y en este caso creo que es negativo para nosotros que le tengamos miedo a la noche. Vale, os voy a leer también una parte aquí, que esto, bueno, esto tiene que ver más con lo protegida que me siento en la casa. Ah, mirad, aquí está. Esto es la rueda de los actos. La rueda de los actos es algo que yo me inventé, donde considero que las emociones y las energías están basadas en el presente, pasado y futuro. Entonces, voy a leeros lo que escribí. Espero que esto no se haga mucho tostón, yo creo que está siendo bastante interesante, pero es verdad que es un tema con el cual tengo que hablar mucho. Vale, os leo. Desde que llegué a este pueblo, y más bien a esta casa, he descubierto que los miedos son sentimientos negativos creados por uno mismo y causados por visiones y experiencias supuestamente negativas que han preocupado y hasta atormentado durante siglos al ser humano. Así pues, hay miedos que se traspasan de generación en generación, y pocos son los que consiguen entender esta visión y deshacerse de ellos. Entendiendo esto, podemos hablar de casos concretos como el de la oscuridad. Es cierto que nunca he sido sensible con este tema, pero también es cierto que desde bien pequeña en mi casa se han ido pasando fases necesarias hasta llegar a la oscuridad plena. ¿Por qué una madre protege del miedo a su hijo antes ni siquiera de saber si existe un miedo? ¿Por qué existen miedos generales y por qué nadie le tiene miedo al miedo? Me paro ahora a pensar si un niño le tendría miedo a la oscuridad antes de que su madre le pusiese una luz en su mesita. Quizás el miedo no venga con tu genética, pero sí venga con tu persona a raíz de lo que te enseñan a tener miedo. ¿Y por qué lo oscuro es malo? Ahora que vivo en un mundo salvaje, entiendo que la noche simplemente es el día de muchos otros, que cantan, se alimentan y se reproducen como si de la luz se tratara. Vivir sin luz es un gran reto para alguien que nunca ha vivido sin ella, pero es una prueba que se supera con confianza, una buena gestión emocional y una sobreprotección plena. Es normal tenerle miedo a cosas peligrosas, pero ese miedo viene de un pensamiento racional que te hace valorar la vida y no querer perderla. Ese miedo no tiene por qué acompañarte en tu camino como miedo, ya que más bien será la responsabilidad con la que actúes contigo mismo. Siendo miedo responsabilidad, no tendrás por qué temerle a nada, pues todos tus pasos serán premeditados para no estar en peligro. Ve absurdo vivir con miedos, pues los miedos no son más que pensamientos negativos que causan más efectos negativos. Así pues, se quedan excluidos de entrar en la rueda de los actos.
Una carga negativa mental puede transformar tu presente en negativo y con ello tu futuro y todo ello cuando sea pasado. Hay que ser realista. No tenerle miedo al miedo es una gran virtud que he desarrollado enfrentándome a él y espero nunca perder. Por lo que veo, por lo que dije antes, porque yo esto no me lo leo todos los días, yo hacía mucho que no me leía esto, sigo igual. He vivido muchos años sintiéndome protegida por cosas ajenas a mí misma, como una cerradura, un interruptor de luz al lado de la cama, un novio o una madre, y durante este tiempo en el que me he sentido protegida, no he tenido que pensar en cómo protegerme o cómo enfrentarme a mis miedos, pues siempre había algo que me ayudaba. Eso no significa que no hubiese miedos, pues los había, y esa es la gran diferencia con ahora. No tengo miedos porque no existen miedos. Todo esto me hace pensar y llegar a una conclusión clara. ¿Es Nogalia tan protectora que me hace sentir siempre fuerte y así no tener miedos? ¿Soy tan fuerte como creo o es que en Nogalia los miedos desaparecen? Sea como sea, la protección y la fuerza son sentimientos positivos, pues entran en la rueda, nunca siendo algo pasajero, quedando para siempre envueltas en el ciclo de los actos. Bueno, pues esto es lo que escribí, que es un poco el resumen de lo que os he contado extensamente. No voy a leer más, porque es que me trabo y no lo veo yo bien, luego tengo que editar y menudo rollo. Bueno, pues lo que os digo, para mí la protección no viene en base a nada externo. La protección no te la da una cerradura blindada. Entiendo que muchos viváis en países muy peligrosos donde tengáis que ser precavidos o premeditar formas de protegeros en base a lo que habéis escuchado por vuestros miedos, pero os digo que no tenerle miedo al miedo creo que es una de las mejores virtudes que he sacado de esta experiencia y que me llevo para siempre. Es verdad que ahora mismo tengo perra, tengo una mastina protectora, porque los mastines son súper protectores, pero cuando yo acogí y adopté a mi perra, todo esto ya estaba planteado. Entonces yo todo esto ya lo tenía trabajado. Igual que si ahora mismo apareciese el amor de mi vida, que digas tú, uy, qué protector, yo ya me sentiría protegida conmigo misma, de tal manera que si, por ejemplo, él viniese aquí a vivir y de repente se fuese a viajar en barco a Cuba para buscar, como hacían antes nuestros antepasados, oportunidades laborales, pues yo no me sentiría aquí expuesta al miedo. El trabajo del miedo es un trabajo que ya tengo hecho. Espero que esto os sirva de influencia o de esperanza o de forma de sentiros como, pues bueno, que ojalá esto os guíe un poco hacia trabajar vuestros miedos. Y luego, pues nada, creo que no tengo nada más que decir. Espero que este vídeo no se haga mucho tostón y espero que entendáis lo que os he dicho, porque ahora lo pienso y digo, María, has hablado muchísimo. Entonces, os amo, gracias por todo, gracias por vuestro apoyo. Ah, otra cosa, a la gente que venga a vuestras casas y os intente sin querer, inconscientemente, porque yo sé que la gente no lo hace queriendo, pero aquí también ha venido gente que me ha dicho, ¿y no tienes miedo a que venga una persona? ¿O no tienes miedo a que te hagan daño? Os digo que ahí es cuando más tenéis que reforzaros vuestra chaqueta blindada de yo no tengo miedos, porque la gente puede pasaros los miedos muy fácilmente. Al final todo se transmite, entonces igual que hay gente que te puede transmitir que tú... que entienda que tú aquí te sientas súper segura, hay gente que puede transmitirte inseguridad. Entonces, eso no lo queremos, pero tampoco juzgamos a la gente que viene y hace eso porque, lo que os digo, esa gente está viviendo en base a sus miedos. Y otra cosa que me quedaba por contaros es que, para mí, al final, el mayor miedo que yo tenía en esta casa, quitando lo espiritual, la oscuridad, lo salvaje y la soledad, era el humano. O sea, para mí lo que más miedo, se me está durmiendo la pierna, lo que más miedo me genera en la vida son los humanos y su mala fe. Entonces yo confío plenamente en que todo va a salir bien, yo confío en que en mi vida nunca habrá humanos que vengan a hacerme daño,
que si lo intentan, pues tendremos que luchar y a lo mejor, pues en base al humor, acabamos echándonos unos chistes y pasándolo pipa. Entonces, ante todo, confiar, ante todo, tampoco ir por la vida sin darnos cuenta de que hay cosas que son peligrosas, pero yo en mi caso a lo que más miedo le tenía era a un hombre armado, y os diré que cada vez que hay temporada de caza, aquí vienen hombres armados que se cuelan en mi terreno y van por mi finca. Entonces ya sabiendo que eso pasa, yo hago el trabajo y digo, María, esto es parte de la rutina y de la tradición y de la cultura y de, bueno, de una realidad que pasa en los pueblos, que es que hay cazadores que supuestamente vienen a controlar la evolución cinegética. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero bueno, que a mí lo que más miedo me daba ya estaba pasando. Entonces yo dije que me voy a ir de aquí porque haya cazadores. No, amigo mío, yo me quedo. Así que nada más. Os amo muchísimo.